Por el espacio de 3 horas, Salvatore Mancuso Gómez, ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, relató las circunstancias en que permitieron el surgimiento de estos grupos al margen de la ley, que se extendió militar y políticamente por la costa norte y otros territorios del país. Según la declaración ofrecida en la audiencia única de la verdad, el meridaje entre los paramilitares y las entidades del Estado se gestó a través de las convivir, que surgieron como una manera de apoyar la ilegalidad a través de la legalidad. Inicialmente, el entonces comandante de la policía, coronel Gustavo Leal Pérez, quien creó las bases del patrullaje rural. Se conformaron grupos de celadores rurales y de la creación de lazos que generaron mecanismos de defensa entre ganaderos y empresarios para la zona, que intercambiaban información con la Brigada 11. Gracias, su señoría. Entramos directamente a la respuesta de la pregunta que usted me hace. Efectivamente, sí tuve relacionamiento, su señoría. Había que hablar de un contexto el cual se vivió. Ese relacionamiento es producto de múltiples factores que evidencian las falencias y las debilidades estructurales del Estado, específicamente de la fuerza pública, en la lucha contra la subversión. Pero podría enunciar muchísimas situaciones más al respecto, que tienen que ver también con la inseguridad que se estaba padeciendo en aquel momento por la ciudadanía. Hubo una expresión espontánea de la sociedad en el sentido de buscar protección ante quien se debía buscar protección, que era el Estado, las fuerzas militares, la policía, el DAS. Y al ir a buscar protección ante ellos, no teníamos conocimiento que existía una política estatal detrás de la creación de grupos de defensa privada, de rurales, o como los creó la policía en el departamento de Córdoba para la década de los 80, con el comandante de policía que para aquel momento le decíamos Huicho. Huicho, el nombre de Huicho, si lo recuerdo bien, era el coronel Gustavo Leal Pérez. Ese coronel, entre los años 98, creo, y el 91, creó las bases de patrullaje rural de Las Pavas, Las Palomas, Tres Palmas, Buenos Aires, La Manta. Según Mancuso, una de las bases para iniciar la creación de estos grupos fue el asesinato del coronel Jaime Díaz, quien para la época era el comandante del batallón Junín, asesinado por la guerrilla del EPL, cuyo comandante era Marcos Jara. Y hubo un hecho que la mujer de Marcos Jara saca su pistola, se pone el kepis del coronel y lo envuelve en la bandera del EPL y empieza a bailar sobre el cuerpo. También recordó que esa guerrilla se había robado más de 180.000 cabezas de ganado y había secuestrado más de 300 ganaderos. De esta manera serían las razones que llevaron al ejército a conformar estos grupos. Luego de la muerte del coronel Jaime Díaz, comandante del batallón Junín. Jaime Díaz fue el primer coronel que la guerrilla dio de baja en combate o asesinó en combate en Colombia. Esa es la connotación que tiene Jaime Díaz. Pero paralelo a ello, ¿quién lo asesina? Lo asesina el EPL. Cuando el EPL lo asesina, Marcos Jara, que era comandante de esa facción, la mujer de Marcos Jara llega y toma su arma, envuelve al cuerpo ya sin vida del coronel en la bandera del EPL, coge su pistola, se pone su kepi, el del coronel, y empieza a hacer tiros y a bailar sobre él. El EPL para aquel momento tenía arruinado al departamento de Córdoba. Se había robado más de 160.000 cabezas de ganado y había secuestrado más de 300 ganaderos. Esto que estoy diciendo no es un discurso
justificatorio. Estoy mostrándoles cuáles fueron las razones que llevaron al ejército a impulsar, a incentivar la creación de grupos, y la razón a los ganaderos, a los agricultores, a los empresarios, a la sociedad de Córdoba, en varias partes, en el Club Montería, en el Hotel Sinú, en el Club de Golf, y nos pedía que los apoyáramos. También habló de la creación de la Brigada Móvil número 1, en donde se crearon algunos grupos especiales que recibían la información y ejecutaban operaciones al margen de la ley, en contra de la población civil, y quien era señalado como colaborador de la guerrilla automáticamente era objetivo militar y era asesinado y torturado. El clamor de la población, pero se iban generando unos lazos que crearon unos mecanismos de defensa que llevaron a la población a crear grupos y a generar un ataque directo a la población que en aquel momento se consideraba, y con esto no quiero victimizar a nadie, es importante aclararlo, sencillamente se recibía información por parte de aquellos ganaderos, empresarios que estábamos en la zona, que estábamos siendo extorsionados, secuestrados, los ganados robados, expoliados. Se le daba al ejército la información, a la Brigada Móvil, a la Brigada 11, y de esa manera ellos ejecutaban. Servíamos de guías de ellos, pero ellos además crearon unos grupos que llamaron grupos especiales de operaciones, que iban y ejecutaban acciones que estaban al margen de la ley. Y estaban al margen de la ley porque esos grupos, a quien se identificara como miembro de la subversión, ese señor o esa señora o esa persona era automáticamente declarado objetivo militar y se actuaba militarmente contra ellos. ¿Qué significa? Era asesinado, muchas veces torturado. Y empezaron a crearse patrones de macrocriminalidad. 57. Así fue como Salvatore Mancuso empezó a narrar las atrocidades y el contubernio con las fuerzas militares. Recordemos que son 4 días de audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz.